trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. La vida que llevo yo, la llevo con alegría, la llevo en el corazón, cantándolo todo día. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché tu voz y entonces salí a la vida cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues es tu fuego que llevo dentro, sonriendo que hay dolor. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo entonces hallé el remedio porque somos colombianos. Silvestre Dangond. Ay, la vida que llevo yo, la llevo con alegría, la llevo en el corazón, cantándola todo el día. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché su voz. Entonces hallé la vida cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo el sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues es tu fuego que llevo dentro, sonriendo que hay dolor. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hallé el remedio. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a reinar. El fuego no se apaga, ni junto al agua al mar. El fuego no se Buenos días. Le invito para que oremos, para que le demos gracias al Señor en esta mañana, este tiempo que Él nos permite estar en su presencia. Es un día hoy especial. Bueno, todos los días que podamos vivir de la mano de Dios siempre serán especiales, pero hoy lo es un poco más porque celebramos la cena, es nuestra acción de gracias. Y también recordamos, y es un día de recordar, aún toda la semana se recuerda la obra de Cristo allí en la cruz por nuestros pecados, y nos recuerda lo que Él hizo al tomar ese puesto por nosotros. Entonces le invito para que le demos gracias a Dios allí donde está, por lo que tú quieras darle gracias a Dios, lo que en este momento Dios coloque allí en tu corazón, en tu vida, como agradecimiento. Te invito a que lo hagas, a que le digas, aún Señor, en medio de las circunstancias, dificultades, preocupaciones, pero también en la bendición, el gozo y la alegría, te agradecemos, Señor. Como dice tu palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en medio de Él. Y este es el día que tú has hecho, Señor. Has hecho un día especial para venir a estar en tu presencia, para hablarnos, para hacer que tu espíritu se derrame con poder y con autoridad en medio de este lugar.
para llenar nuestros corazones. Aún así como le has agradecido a Dios, también dile a Él cuáles son esas necesidades que tú tienes hoy. Necesitas fuerzas porque te sientes cansado. Necesitas respuestas porque de pronto hay preguntas allí en tu vida. Necesitas que Él bendiga tu vida, que ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre ti, o todo aquello que hoy puedas estar necesitando. Colócalo allí en las manos del Señor para que Él ahora haga esa obra poderosa y de vida en medio de nosotros. Queremos adorarte, Señor. Queremos que esta alabanza y esta adoración sea como un perfume grato, como un olor fragante que pueda subir allí hasta tu presencia, ante ese trono de la gracia, a donde tú estás, y que derrames tu espíritu en este lugar como río de agua viva, para inundar todo nuestro ser de fe, de esperanza, de vida, de gozo, y que podamos siempre, Señor, colocar esa mirada en ti y no apartarla, Señor, de tu presencia. Llénanos de tu amor, Señor, este día, y de tu presencia maravillosa.
tiempo especial, maravilloso, de poder ponernos allí a los pies del Señor. Y ponernos a los pies del Señor es simplemente rendirnos a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, rendirnos a nuestra misma incredulidad que muchas veces manejamos a través de la duda, rendirnos al resentimiento, al odio y a tantas otras cosas más, para rendirnos allí y podernos poner en los brazos de nuestro Padre Celestial, ponernos en los brazos de nuestro Señor cada día y cada momento. En la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. En la gracia que el Señor nos permite vivir, disfrutar, es ese tiempo de la gracia la que hoy tú y yo podemos vivir. Es en la gracia de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Y estamos aquí para recordar ese sacrificio tan valioso que el Señor hizo en la cruz al morir por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, iniquidades. Él llevó allí todas esas cargas para que tú y yo pudiéramos no solamente reconciliarnos con nuestro Padre, sino disfrutar de una vida diferente,
para mostrarnos que verdaderamente eres tú el que puedes cambiar y transformar nuestras vidas. Y es poderte adorar, es poderte alabar, saber que en medio de nuestra alabanza y nuestra adoración, tú, Señor, haces obrar tu espíritu en nuestro corazón y haces que nuestra vida sea diferente. Gracias. ¿Cómo no adorarte, cómo no alabarte en todo momento, Señor? Señor, te pertenecemos y queremos cantarte esta mañana. Te pertenezco, diga conmigo, te pertenezco. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Hoy en día de acción de gracias. Señor, muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Posado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Cantamos, te pertenezco, Señor. Díselo con fe, te pertenezco, Señor. Y creyéndolo verdaderamente, dile: yo te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. En mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.
Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Este día, esta mañana maravillosa. Señor, llénanos de tu amor, de tu presencia este día. Que tomes a cada uno de estos tus siervos, que son tuyos, Señor, somos tuyos, para que podamos vivir, podamos obedecer tu palabra. Que seas tú hoy abriendo nuestros ojos, no solamente esos físicos, sino esos ojos también espirituales, para poder ver, para poder entender, Señor, esas verdades maravillosas que podemos encontrar, Señor, en tu palabra y en cada una de sus enseñanzas. Que bendiga, Señor, este tiempo, que nos llenes de tu amor, de tu presencia, que hables a esos corazones que hoy están sedientos de ti, que tú derrames esa agua de vida para que calme la sed de todos aquellos que necesitamos de ti. Que tú, a través de tu Espíritu, nos des esas fuerzas que hoy necesitamos si estamos cansados, pero que también nos des cada promesa para vivir en ese gozo y en esa alegría con nuestro Padre Celestial. Recibe gloria y alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Buenos días a los que no había saludado. Qué bueno estar aquí esta mañana, es un tiempo especial hoy. Vamos a celebrar la cena, vamos a darle gracias a Dios, un día para darle gracias al Señor. ¿Tenemos por qué darle gracias a Dios? Creo que sí, hay muchos motivos para hacerlo. Pero quiero invitarlo a que abra sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hoy es un día donde se recuerda, ¿cierto? A nivel mundial, se recuerda la obra de Cristo allí en la cruz, su muerte, ¿cierto? Y bueno, yo quiero hablar acerca de eso, quiero compartirles acerca de la cruz. Y encontramos en Filipenses 2, versículo 5, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual él se pudiera aferrar. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? Es el Señor. Jesucristo no fue ni el primero ni el último que murió crucificado, ¿ya? Los romanos habían crucificado miles de personas. La cruz era un instrumento que utilizaban los romanos, fue un instrumento que se utilizó en la antigüedad, ¿ya? Muchas naciones lo usaron, pero los romanos lo usaron mucho, y cuando un reo era condenado, encontrado culpable, pues lo más probable es que iba a ser llevado a la cruz. Allí morían, lo crucificaban y allí moría. Entonces la cruz fue un instrumento que se utilizó para crucificar a muchas personas. Pero ¿por qué es tan importante la crucifixión de Jesús? ¿Por qué es tan diferente a las otras crucifixiones que hubieron en la época del Señor, en la época del Imperio Romano? ¿Ya? Porque esto lo hacían los romanos constantemente, ¿ya? Porque la crucifixión de Jesús trajo libertad a la esclavitud que el hombre tenía en el pecado. Todas las personas en el mundo son esclavos de la naturaleza de pecado. Usted puede decir: yo no soy esclavo de nadie. Le aseguro que usted es esclavo de alguna cosa. De algo somos esclavos, ¿ya? El que es mentiroso es esclavo ¿de qué?
es esclavo de la mentira. ¿Ya? El que es de mal carácter es esclavo ¿de qué? De su mal carácter, de su mal comportamiento. ¿Ya? El que es esclavo de la malicia, ¿es esto? Del tramposo, de ese que le gustan las cosas por debajo, de ese que le gustan las cosas con ají, como dicen por ahí, ¿cierto? ¿Es esclavo de qué? Es esclavo del engaño, de la malicia y de la maldad que muchas veces ronda en nuestros corazones. Entonces, eso es lo que hizo la cruz, pero no todas las cruces, sino solamente una. ¿La de quién? La de Jesús. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace que la cruz de Cristo sea diferente a las otras cruces? No es la madera, no es el pedazo de madera. Aún con esto hay muchos problemas, con la cruz hay muchos problemas, ¿cierto? Hay personas que no la aceptan, hay personas que dicen que eso es una idolatría, pero lo que hace la diferencia en sí no es el madero, ¿cierto? No es la cruz. Por eso le digo, le explicaba ahora, o sea, mucha gente moría en la cruz, en la época del Imperio Romano. Lo que hacía diferente esa cruz en especial era a la persona que habían colgado en esa cruz. Al que habían colocado en esa cruz era el que hacía la diferencia. ¿Ya? Jesús, a diferencia de la humanidad, Él no era esclavo del pecado. El versículo 6 y 7 dice que aunque era Dios, yo quiero que mire eso, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual se aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Dice allí cuando apareció en forma de hombre. O sea, Él no se aferró a ser Dios, Él era Dios, pero Él no se aferró a eso porque Él sabía que tenía que ir a esa cruz, que había que morir por los pecados de la humanidad. Y en la cruz hizo lo más impresionante que dice la misma palabra de Dios, dice que se despojó de toda su gloria. Allí Él se despojó de todo, compartió todas las debilidades humanas. Pero excepto el pecado, lógicamente, porque el pecado que Él cargó no era de Él, ¿era de quién? Era el de nosotros, ¿ya? Era el de nosotros. Y luego dice el versículo 8, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían ¿quiénes? Los criminales, ¿ya? Fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, y lo hizo como lo hacían, porque ¿a quién eran los que crucificaban en las cruces? A los criminales. Y Él, sin ser ese criminal, ¿cierto?, fue llevado allí a esa cruz. En Romanos 6, 23, si nos devolvemos allí unas hojitas atrás de su Biblia, Romanos 6, en el capítulo 23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, mira, hay dos cosas ahí bien importantes, ¿ya? Hay dos cosas que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es la paga por nuestro pecado? ¿La qué? La muerte. Que esa es la paga. Piense esto, vamos a pensar esto por un momento. Usted trabaja bajo el pecado toda su vida, ¿sí o no? Y cuando finalmente vamos a cobrar, cuando vamos a recibir nuestra paga por ese trabajo que hemos realizado toda nuestra vida, ¿cuál es el salario que nos dan? La muerte, ¿cierto? Y dice que eso es lo que... Ahora, no solamente la muerte física, también es la muerte ¿qué? La muerte espiritual. Esa es la paga del pecado. El pecado nos lleva a eso, ¿ya? El pecado nos lleva a morir, no solamente en lo físico, a morir también en lo espiritual, en lo emocional. El pecado nos lleva a que muchas veces morimos a nuestros sueños. El pecado nos lleva a que muchas veces morimos a nuestra felicidad. El pecado nos lleva a que muchas veces morimos a esos proyectos que muchas veces tenemos y que nunca se realizan. Pero luego viene y dice el Señor ahí mismo en Romanos 6:23, dice que así como la paga del pecado es la muerte, Dios nos da un regalo. ¿Y cuál fue el regalo que entonces Dios nos da? ¿La vida qué? Eterna. Pero esa vida eterna es solamente ¿en quién? En Cristo Jesús, en nadie más. La vida eterna solamente es
en Jesucristo, en la obra que Él hizo. ¿Ya? Entonces, la cruz es el símbolo de vida que usted y yo podemos hoy disfrutar y tener, porque Él entregó su vida allí por nosotros. Mire, vamos al Evangelio de Mateo para que veamos algo bien interesante en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Vamos a mirar algo que pasa allí en el Evangelio de Mateo. Escuche bien esta historia. Es sobre la vida de Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista era familia de Jesús. Era primo de Juan, perdón, de Jesús. Y mire lo que está haciendo allí Juan. En el capítulo 3, en el versículo 1 al 6. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refirió a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abran camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Entonces, escuche, está Juan allí en el desierto, allí junto al río Jordán. ¿Y qué está haciendo Juan? ¿Qué está haciendo Juan? ¿Qué acabamos de leer? ¿Estaba qué? Bautizando. Pero antes de bautizar, él llamaba ¿al qué? A la gente. Al arrepentimiento. O sea, él llamaba a las personas y le decía: usted se quiere bautizar, arrepiéntase. Arrepiéntase. Si usted se quiere bautizar, arrepiéntase. ¿Ya? Eso hacía Juan. Y dice que mucha gente vino de muchas partes. Lo dice allí en el versículo 4. En el versículo 5 dice: gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle de Jordán salían para ver y escuchar a Juan. ¿Ya? Y la Biblia dice que se está cumpliendo la profecía de Isaías cuando dice que él era el que iba a preparar el camino. ¿De quién? De Jesús. Jesús todavía no había sido bautizado, Jesús todavía no había empezado su ministerio. Pero Juan, su primo, estaba allí bautizando y estaba preparando el camino para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Juan llama al arrepentimiento. O sea, antes de bautizar, él predicaba el arrepentimiento. Y en el versículo 6, que ahí lo dice claramente, en el versículo dice que cuando ellos iban y confesaban sus pecados, entonces él venía y ¿qué? Y los bautizaba. ¿Ya? Entonces yo quiero que vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí, un ejercicio bien especial para que entendamos esto. Entonces allí está Juan, ahí está, junto al río, y las personas están llegando, ¿sí o no?, a confesar sus pecados. Entonces yo creo que llegaba el primero allí donde Juan, y Juan le decía: bueno, ¿y cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? Y le decía Juan: bueno, yo tengo problemas con la mentira. A mí hasta se me caen, yo para mentir estoy solo. Entonces venía Juan y le decía: listo, mentiroso. Le ponía la etiqueta: mentiroso, haga fila. ¿Fila para qué? Para el bautizo, ¿sí o no? Ella había confesado que era un mentiroso, entonces Juan le decía: haga fila, ¿sí o no? Y luego venía otro y le decía: bueno, ¿y cuál es tu pecado? ¿Ya? Yo le dije: ay, Juan, a mí me gusta hacer trampa en todo. A mí me gusta hacerle conejo al gobierno, no me gusta pagar impuestos, a mí me gusta violar cuanta ley hay, a mí me gusta sobornar. Eres un... Entonces Juan y le dice: eres un tramposo, haga fila. ¿Cierto? Haga fila. Y venía el otro y le decía: bueno, ¿y cuál es tu pecado? Le decía: Juan, yo no sé, yo tengo para decirte que es que yo peleé a otro por allí, yo lo maté. Listo, le decía Juan, entonces tú eres un
asesino, haga fila. Haga fila. Y luego venía otro y entonces le decía, bueno, ¿y cuál es tu pecado? Yo le dije, ay, a mí me gusta que me cuenten la vida de los demás. Y a mí me gusta hablar de la vida de los demás. Entonces vino Juan y le dijo, ya, eres un chismoso. Haga fila. Y venía otro y bueno, ¿y cuál es tu pecado? Y yo le decía, mira, Juan, yo tengo problemas con lo que las demás personas tienen. Yo veo que otro tiene una casa, que el otro tiene un buen empleo. Ya, tú tienes problemas, tu pecado es de envidia. Haga fila. ¿Ya? Entonces, ahí están, en el río Jordán, Juan invitando a la gente para que se arrepintiera, ¿sí o no? Y haciendo fila, ¿para que qué? Para que se bautizaran. Pero había un pequeño problema, ¿ya? El bautismo no se llevaba ese pecado. Simplemente lo que ellos estaban haciendo era ¿qué? Reconociendo, ¿sí o no? Reconociendo, ¿ya? Entonces ya llegaba donde Juan, ¿cuál es tu pecado? Ay, tengo problemas con el sexo, yo veo una mujer y a mí me da de todo, yo no puedo dejar de ver pornografía. Entonces Juan le decía, tú tienes problemas con la inmoralidad, tu pecado es la inmoralidad. Pero el problema es que lo que estaban haciendo allí era reconociendo que ellos tenían ¿qué? Un problema de pecado. Y entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Estábamos allí en Mateo, vamos a ir a Juan capítulo 1 para que miremos que pasa algo maravilloso al día siguiente, de que Juan está allí en el Jordán, está bautizando a la gente, está invitando al arrepentimiento, a que reconocieran que tenían todas estas etiquetas, ¿sí o no? A que tenían todas etiquetas. Y en Juan 1:29, pasa algo extraordinario. Dice, al día siguiente, o sea, porque Juan estaba allí cada día bautizando y llamando al arrepentimiento. Dice, al día siguiente, Juan vio que venía Jesús. Se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Ya? Entonces vino la solución a todo. ¿Ya? Porque la obra hasta ahí estaba incompleta. Sí, Juan estaba bautizando, llamando al arrepentimiento. Pero, ¿cómo se iban a quitar todas esas etiquetas? Ellos ya habían reconocido que eran tramposos, que eran mentirosos, estaban reconociendo que eran envidiosos, bueno, y muchas otras cosas más. Uno puede reconocer que uno tiene temor, que uno tiene adicciones a muchas cosas, vanidad o ira, tristeza. Ellos estaban reconociendo, tenían las etiquetas ya ahí puestas, pero ¿qué iban a hacer con ellas? Ahí es donde aparece ¿quién? Aparece Jesús. Él era el único que podía ¿qué? Quitar el pecado del mundo. O sea, esas etiquetas solamente las iba a quitar, era Él. ¿Ya? Y por eso viene Juan y dice, mírenlo, Él es el que quita ¿qué? El pecado. Eso que ustedes están confesando hoy, Él es el único que lo puede quitar. ¿Ya? Y entonces Jesús viene y lo bautiza a Juan. Ahí cuando lo bautiza, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se oye una voz en el cielo que dice, ahí está mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y en ese momento empieza el ministerio ¿de quién? De Jesús. Empieza el ministerio de Jesús porque ya Juan le había abierto el camino. ¿Y qué fue lo primero que declaró Jesús cuando empezó su ministerio? Arrepiéntase, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo mismo que estaba proclamando Juan allá en el Jordán, arrepentimiento, pero ahora lo está haciendo el Señor. El Señor está diciendo, arrepiéntase. Ahora, el arrepentimiento de que habla la Biblia no es el arrepentimiento de decir, uy, me arrepiento porque esta mañana comí demasiado, me arrepiento porque esta mañana le grité a mí. No era ese arrepentimiento. La palabra arrepentimiento allí en la Biblia significa cambie su forma de vida. Cuando usted encuentra en la Biblia arrepentimiento,
y diga, arrepiéntase, lo que está diciendo, o sea, lo que estaba diciendo Juan es, mire, si usted es mentiroso, arrepiéntase, o sea, deje de ser mentiroso. Cambie su forma de su estilo de vida mentiroso. Si es envidioso, deje la envidia. O sea, arrepentimiento era ese cambio de vida al cual Jesús estaba llamando. ¿Ya? Y él predica durante 3 años, los apóstoles allí están con él, sus discípulos los enseña, está con ellos, y bueno, y viene todo ese proceso de la cena y todo eso, hasta que llegan y lo arrestan. A Jesús lo arrestan, lo golpean y luego lo condenan, como era en la época de los romanos, lo condenan a morir ¿en dónde? En la cruz, en la cruz. Y cuando Jesús está allá en la cruz, cuando Él está allá, entonces pasa algo. Cuando Él está en la cruz, escuche bien, Él toma las etiquetas y entonces Él viene y dice, mentira, puedes irte. Viene y te dice, tramposo, puedes irte. Chismoso, puedes irte. Asesino, puedes irte. Inmoral, puedes irte. ¿Cierto? Envidioso, puedes irte. Y luego Él muere en la cruz, llevándose todos esos pecados. Ahí es donde yo quiero que usted entienda que Él se hizo pecado ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros. Esos pecados no eran de Él. Escuche bien, esos pecados no eran de Él. ¿De quién eran esos pecados? De nosotros, de la humanidad. ¿Ya? Esos pecados eran de nosotros, de la humanidad. Pero Él va a la cruz para llevarlos por nosotros. Ahora, yo quiero que vaya a Colosenses capítulo 2, por un momento. Colosenses capítulo 2. Esta porción de la Biblia es espectacular. Esta porción de la Biblia usted va a mirar, vamos a descubrir algo maravilloso, ¿no? Dentro de la vida cristiana se habla mucho de la guerra espiritual, ¿no? Hacerle guerra al diablo, expulsarlo y en una cantidad de cosas que están dentro de la Biblia. La guerra espiritual es verdadera, ¿no? La misma palabra lo dice, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Eso es cierto, pero mire el poder, aquí es donde está el poder de la cruz. Aquí es donde está el verdadero significado de la cruz. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo de esto, yo no hablo que usted ande con una cruz para arriba y para abajo, porque eso ya es idolatría. ¿Ya? Ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos, que todo lo idolatramos, ¿sí o no? Y entonces ya nos colgamos una cruz, mantenemos una cruz por toda parte. No, es que el poder no estaba en la cruz. La cruz era un simple instrumento de madera. El poder estaba ¿en dónde? En el que estaba crucificado en la cruz. Y entonces, mire lo que dice Colosenses 2, del versículo 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Yo quiero que mire esto. Jesús en esa cruz, ¿qué hizo? Al tomar nuestros pecados, anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolas allí en la cruz. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que el diablo quedó desarmado. El diablo y los demonios quedaron desarmados. Pero quiero que miren algo bien importante. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde empezó todo este proceso? ¿Dónde el diablo empezó a perder su poder? ¿Dónde las huestes espirituales de maldad, que dice la Biblia que existen y que son verdaderas?
O sea, todos esos espíritus de envidia, de celos, de angustia, de miedos, de trampa, de mentira, ¿dónde ellos perdieron? ¿Dónde empezaron a perder su poder y su autoridad? En el momento del arrepentimiento. En el momento del arrepentimiento, ¿ya? Aquí es donde viene un pequeño problema. O sea, yo sé que todas esas cosas son maravillosas, ¿no? Uy, el Señor llevó a la cruz nuestros pecados, el Señor me libró, ya no tengo ningún acta de... ¿Cuál es el problema? Y yo le voy a decir cuál es el problema. De por qué muchas veces todavía esas cosas están en su vida. ¿Usted por qué todavía sigue siendo tramposo? ¿Usted por qué todavía miente? ¿Usted por qué todavía envidia? ¿Usted por qué todavía tiene ansiedad, tiene adicciones? ¿Usted por qué todavía tiene un mal carácter? ¿Usted por qué todavía roba? Porque usted está etiquetado, usted lo reconoció. Escuche muy bien, usted lo reconoció, pero no lo trajo aquí. ¿Ya me entiende? Entonces, mientras usted reconozca, eso está muy bien. Yo reconozco que tengo muy mal carácter. Yo reconozco que he perdido como el sentido de la vida. Yo reconozco, sí, está bien. Pero si no lo traes a la cruz, el acta de los decretos que hay contra usted sigue activa. O sea, que usted le está dando permiso al diablo, a sus demonios y a todas esas huestes espirituales de maldad a que sigan gobernando sobre usted. Y por eso usted sigue siendo esclavo de todas esas cosas. Porque el arrepentimiento tiene que proseguir luego a que usted lo saque de aquí y lo cuelgue allá. El problema es que vamos por la vida. Sí, yo reconozco que yo toda la vida he tenido problemas con este carácter. Yo no puedo, a mí no me pueden ni hablar porque yo me pongo de mal genio ahí mismo. A mí, sí, ¿qué? Lo está reconociendo, pero le estás dando autoridad. Él sigue teniendo autoridad y quiere que le diga una cosa. Y eso es lo que va a heredar sus hijos y los hijos de sus hijos. Porque eso se vuelve generacional. Por eso la Biblia dice que Él llevó nuestras iniquidades a la cruz. Por eso Cristo es lo más importante. Ayer lo hablábamos, ¿no? La iglesia es Cristo. Y perdón con lo que le voy a decir a esto. La iglesia no es Mahoma, la iglesia no es Alá, la iglesia no es María, eso no. La Biblia es muy clara. El poder, ¿a quién se lo dieron? A Jesucristo. ¿A quién bautizaron en el Jordán? A Jesucristo. ¿Quién dijo el Señor que era su Hijo amado? Jesucristo. ¿Quién fue el que cargó con nosotros nuestros pecados en la cruz? ¿O fue que en la cruz crucificaron a Mahoma, a Alá, a los Hare Krishnas, a Buda? No, al único que crucificaron allá fue a Jesucristo. Él fue el que llevó todos nuestros pecados. Entonces ahí están nuestros problemas. Nuestros problemas están en eso. En que usted va por la vida y entonces usted se lamenta. Ay, yo no entiendo esta vida. Señor, ¿por qué no hace nada con mi vida? Porque es que el Señor no lo va a hacer. El Señor va a obrar cuando usted venga y usted reconoció, soy un ladrón. Entonces usted lo reconoce y usted viene y dice, lo llevo a la cruz. Allí lo pongo. Y en ese momento, mire lo que pasa. Quiero volvérselo a leer. Mire lo que pasa. Versículo 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, ¿en dónde? Ahí la está, léalo allí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y clavándola en la cruz. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y sin arrepentimiento no hay poder de la cruz en medio de nosotros. Entonces, el tesoro más grande que tenemos en nosotros, ¿sabe qué es? La vida eterna. Ese es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. La vida eterna. Y saber que todo eso empezó ¿en dónde? Todo ese proceso empezó en una cruz. ¿Y dónde terminará? En el cielo. Porque después de la cruz vino la resurrección. Y después de la resurrección vino la iglesia que se levantó con poder.
Por eso es una cruz diferente a las otras cruces. Todas las otras cruces eran cruces ¿de qué? De muerte. Con él colgaron 2 ladrones al lado y lado. Las cruces de los ladrones eran cruces ¿de qué? De muerte. Solo una era de vida y de vida eterna. ¿Y era la de quién? La de Cristo. Dios puede cambiar todo lo que hay dentro de nosotros. Pero para que eso suceda, yo debo ir a la cruz. Esa es una condición. Por eso Juan dijo, mire, ahí viene el que verdaderamente ¿qué? Quita el pecado del mundo. No era Juan, a Juan no lo crucificaron, a que crucificaron fue a Jesús. Y luego mira lo que dice el versículo 15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿En dónde lo hizo? Dice que en la cruz. Dice que en la cruz. Ahora vuelvo y te repito, la cruz no tiene el poder para eso. El que tiene la cruz, el que tiene el poder es el que fue puesto en esa cruz, Cristo. ¿Ya? Si usted anda con una crucecita por ahí para arriba y para abajo, echándole agua bendita y eso, está perdiendo el tiempo, pues. Porque eso no está haciendo nada. Porque usted tiene que entender las Escrituras para poder que ellas obren en medio de su vida. Y después de esa cruz Jesús resucitó. Y como ayer estudiábamos, un día volverá. Un día volverá, pero no volverá por todo el mundo. ¿Por quién va a volver a ellos? Por aquellos, el Señor va a venir por aquellos que un día se quitaron su etiqueta y la pusieron en la cruz. Pero si usted todavía continúa con su etiqueta puesta, aquí se queda. Aquí se queda. El Señor vendrá por aquellos que colocaron todo allí en la cruz. ¿Ya? Por aquellos que dejaron que Él quitara el pecado que había en medio de sus vidas. Hijos de Dios, ese es el problema que nosotros tenemos. Que nosotros podemos tener ya muchos años y ¿sabe una cosa? Seguimos con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Porque usted no ha dejado que el Señor quite esas etiquetas de pecado de su vida y de su corazón. Usted todavía sigue teniendo resentimientos, ¿no? Y no le hablo a mi primo, a mi hermano, a mi mamá, no le hablo hace 10 años. Porque es que un día fui a una fiesta y me dijo que yo estaba gordo. Y desde eso yo no le hablo, me ofendió. Y entonces usted cogió la etiqueta del resentimiento y se la puso aquí y camina por ella para arriba y para abajo. Y sufre. No hay peor cosa que el resentimiento, porque ese es el veneno que usted se toma y espera que muera el otro. Y así son muchas cosas de nuestra vida. Vamos por la vida sin poderla disfrutar verdaderamente, porque usted continúa con esas etiquetas puestas en su vida. ¿A quiénes les gustaría cambiar ese panorama hoy? ¿Quiénes no les gustaría traer esas etiquetas a la cruz? Les van a entregar unas etiquetas a cada uno. Si necesita un lapicero, ahí también se lo suministran. Y yo quiero, escuche bien lo que vamos a hacer. No se me apresure, no haga la carrera, no. Escuche bien lo que vamos a hacer. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar al Señor. Pero escuche bien, mientras lo vamos adorando, piense en 1, 2, 3 pecados que usted quiere traer hoy a la cruz. ¿Cierto? Me perdonan, no había hojas de blog. No las pude conseguir con pegante. No habían sino esos papelitos. Pero yo creo que eso es suficiente. Ahí le caben 2 o 3, al menos los más importantes. Y mientras estamos adorando al Señor, vamos a adorar al Señor, ¿sí o no? Mire, Dios nos está llamando hoy. Esto es un llamado del Señor. No vaya a creer que usted vino porque lo invitaron, porque el otro le dijo veníamos para la iglesia hoy Viernes Santo que van a dar un tema muy... No, Dios lo trajo porque Dios quiere
¿Sabe por qué lo trajo hoy? Porque Dios quiere que usted cuelgue en esa cruz cosas que no ha podido colgar en toda su vida. ¿Quiénes quieren venir a traer a esta cruz sus pecados? ¿Quiénes quieren venir a la cruz, a la que da vida, a la única cruz que tiene poder para hacerlo, a la de Cristo? Mire lo que dice. Yo le voy a dar la motivación más grande para que usted se inspire ahí, para que usted se inspire. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Usted y yo estamos muertos por el pecado. Y mire lo que dice. Él anuló el acta de los decretos y de esos cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Usted quiere hoy eliminar esa acta de los decretos. Usted quiere hoy quitarle ese poder al diablo, ese poder a las huestes espirituales de maldad sobre su vida, sobre la vida de su familia, sus hijos, no sé, sobre sus finanzas, sobre su salud, sobre su corazón, sobre su mente. Entonces, mientras vamos adorando al Señor, haga usted su lista y voluntariamente venga y la coloca en esa cruz mientras adoramos al Señor. Puede ser orgullo, autosuficiencia, miedo, temor, adicciones, suicidio, vanidad, duda, enojo, ira, carácter. Sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sopla en mí. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sopla en mí. Dios, nos bautices con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, 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 Santo Espíritu. Nos despojamos de lo que somos, Señor. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me
Venimos a ti, Señor. Y para poder ir allí a esa cruz tenemos que humillarnos, no hay otra forma. Porque si todavía dejamos que el orgullo, la autosuficiencia gobiernen sobre nosotros, no lo podríamos hacer. Por eso humillamos nuestro corazón en tu presencia. Poderte decir gracias por amarme, gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a la cruz que me da vida, a la cruz que me libra de mis pecados. Aún poderte decir este día gracias, Jesús, por ir a esa cruz. Gracias por hacerme libre. Ven a mi corazón, porque queremos confesarte como el Señor y el Salvador de nuestras vidas en este día. Entregue esas etiquetas de pecado allí en esa cruz. Sea libre, haga que esa acta que había en contra suya hoy se puede anular, como dice la palabra de Dios, que Él anuló esa acta con todos esos cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz, y que de esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabe una cosa? Para nosotros como cristianos la cruz no significa muerte. Para nosotros los cristianos la cruz significa libertad. Significa que se rompieron cadenas, que se rompieron yugos, que pesadas cargas salen de nuestra vida, que podemos vivir en la paz que solamente podemos vivir en el Espíritu Santo de Dios. Crea de lo que acabó de traer allí ya no va a estar más en su vida, no va a gobernar más su corazón. Que el miedo, que el temor, que la ansiedad, que las adicciones, que la tristeza, enojo, ira, carácter, envidia, celos, trampa, malicia, cuántas cosas, resentimientos, no van a gobernar más sobre usted. Juan predicaba el arrepentimiento y bautizaba allí en el río Jordán, y dice que luego vino Jesús e invitó también al arrepentimiento. Pero era Jesús el que verdaderamente iba a tener ese poder, porque era Dios para quitar todos los pecados del mundo. Pero Él no los quita simplemente con la intención suya. Sí, yo reconozco que soy esto, yo sé que tengo problemas con estas cosas. No, Él quita el pecado de su vida cuando usted se humilla delante de Él, cuando usted viene a esa cruz y entrega, porque la palabra de Dios lo dice, porque Él dice que llevó a la cruz todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras iniquidades fueron llevadas allí. Hoy te oro, maravilloso Dios, para que se rompa todo eso, para que se anule toda esa acta de decretos que había contra ti. Actas de decretos que nos han tenido en cárceles durante años, aunque tú te creas libre, pero que nos ha tenido encarcelados. El carácter te encarcela, te vuelve un preso de él. La envidia te encarcela, te vuelve un preso de ella. Y todo aquello, no carguen más con eso en el corazón. No es suficiente solamente con admitirlo y con llevarlo. No es suficiente. Hoy Dios nos está diciendo hay que llevarlo allá a la cruz. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar. Señor, trae sanidad, Señor, a estos corazones, Señor, que puedan estar hoy heridos, Señor. Que hoy haya una obra maravillosa del Espíritu Santo. Que haya una obra, Señor, que limpie, que sane, que transforme. Solamente tú lo puedes hacer, bendito Dios. Y vamos a tomar la cena. Y la palabra de Dios dice, escuche bien lo que dice la palabra de Dios, que para tomar esa cena vamos a hacerlo de una manera digna
siéntase feliz. No deje de tomar la cena hoy, porque si usted trajo hoy todos esos pecados a la cruz, con más razón que usted va a tomar esa cena, porque la palabra de Dios dice en Isaías que vayamos donde Él, y que si tus pecados fueran rojos, dice que Él los convierte como blanca lana. Hoy tomamos esa cena porque recordamos el sacrificio del Señor en esa cruz. Hoy tomamos esa cena porque recordamos la obra de Cristo en nosotros, esa obra de vida. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dios está haciendo una obra grande y maravillosa este día en la vida de todos aquellos que verdaderamente no quieren caminar más con esas etiquetas en su vida, en su corazón, en su mente y en su ser. Él es el pan de vida. Él es el alimento que necesita nuestra alma. Él es el que vino a darnos vida y vida abundante. La palabra de Dios dice que el enemigo vino para matar, para robar, para destruir. Y esto es lo que han hecho, esto es lo que ha hecho el pecado. Estos que usted colgó allí hoy, en esa cruz, lo único que han hecho es robarte, matar, destruir sueños, anhelos, salud, relaciones, vidas. Y hoy Dios te está diciendo que Él viene a darte una vida abundante. Recibe esa abundancia del Señor. Recibe esa abundancia que solamente Él te puede dar hoy. Que sea la bendición de Dios derramándose grandemente en medio de cada uno de nosotros. Tome ese pan allí en su mano. Bendiga ese pan que simboliza la provisión que Dios es para su vida. Ese pan que no ha faltado en su casa, en su mesa, pero que tampoco ha faltado en su corazón y en su vida durante este mes, y que no faltará en este próximo mes que ya estamos en medio de él. Le invito a que tome ese pan en el nombre del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando Jesús fue a esa cruz, Él derramó una sangre preciosa, una sangre que limpia, una sangre que trajo libertad. Y la misma palabra lo dice, que la sangre del Señor tiene un poder. Tiene el poder para quitar y borrar todos esos pecados. Es la que te da entrada a esa vida eterna. Porque un día no estaremos en este mundo. Porque un día tendremos que partir. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que nos va a suceder a cada uno de nosotros. Tarde que temprano. Unos se irán más ligeros que otros, pero todos partiremos. Pero qué bueno partir con una esperanza. Con la esperanza de una vida eterna. Con la esperanza de alcanzar ese trono de Dios para disfrutar en su presencia y en su amor. Yo sé que hoy pueden haber preocupaciones en su vida. Hoy puede haber dolor en su vida. Hoy pueden haber circunstancias que no son tan buenas. Hoy pueden haber cosas que pueden estar preocupándote. Pueden ser pequeñas como pueden ser muy grandes. Pero ¿sabe algo? Si usted trajo todo esto allá a la cruz hoy y lo hizo verdaderamente, ¿sabes qué? Deja que Dios tome control. Deja que Él dirija. Él hace su voluntad. No te preocupes, por más dolor que sea, Él hace su voluntad. Porque Él es un Dios de amor. Él también disciplina. Él también corrige. Pero también tiene misericordia. Y es la sangre preciosa derramada en esa cruz que dio la vida por ti y por mí. Le invito a que tome esa copa en el nombre del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Padre, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, un tiempo muy hermoso.
Váyase confiado de este lugar. Váyase confiado de que la obra de Cristo ya empezó. No lleve más esas etiquetas de pecado sobre su vida. Que sea el Señor bendiciéndote. Que sea el Señor cuidando de nosotros, de nuestras familias, de nuestra región, de nuestra ciudad, nuestro país, de nuestra nación, del mundo entero. No solamente de esta enfermedad que nos agobia hoy, sino de tantas otras. Que seas tú bendiciendo todo ese cuerpo médico alrededor del mundo, personas que lo están dejando todo, que pueden estar hoy cansadas, sin fuerzas, pero que están dando su vida por otros. Que tú derrames bendición en hospitales, clínicas. Que ellos están trabajando allá y nosotros lo estamos haciendo aquí. Ellos trabajan con sus manos, con su conocimiento, y nosotros lo hacemos con nuestra oración y con nuestro clamor. La palabra de Dios dice que a la cruz Él llevó todas las enfermedades. ¿Por qué no llevamos a la cruz esa maldita enfermedad? Esa y todas las que azotan el mundo, para que el Señor derrame su amor y misericordia en nosotros y su sanidad también. Que el Señor siga bendiciendo, que sea un mes lleno de su amor y de su presencia. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido estos 2 días. Han sido 2 días maravillosos de estar contigo y de aprender contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.